biblioteca selecta, de autores antiguos españoles, que escribieron en lengua latina y árabe, desde la dominación romana hasta el siglo XIV, de nuestra era. Publícase bajo la dirección de don Luis García Sanz, etc. Por Juan Valera. La grande y patriótica empresa, que acomete el señor Sanz, y de cuya utilidad e importancia, no puede menos de concebirse una idea muy alta, con solo leer el epígrafe que antecede, es una de aquellas que ha menester, más del favor del público, para que tenga dichoso término. Los gastos serán considerables y la fatiga mucha, para que pueda hacerse, y sufrirse sin esperanza de remuneración. Nosotros, pues, en cuanto alcancen nuestras débiles fuerzas, nos creemos en el deber de persuadir a nuestros lectores, de la excelencia de la nueva publicación, y de inclinarlos a que a ella se suscriban. Por amor a la patria, cuando no por amor a la ciencia, debieran hacerlo. La biblioteca del señor Sanz será el complemento, a mejor dicho, el antecedente o prefacio de la que publica el señor don Manuel Rivadeneira, y ambas formarán juntas un hermoso monumento levantado al ingenio y al saber de los españoles de todas las edades. Pocas naciones, como dice muy bien el señor Sanz, pueden jactarse de contar tan claros escritores entre sus hijos, desde los primeros tiempos de la historia. Al través de vicisitudes, conquistas, dominaciones y cambios, la antorcha de la ciencia y el fuego de la inspiración han iluminado y han ardido siempre en este país privilegiado. Pero la incuria de los españoles, de estos últimos tiempos y la malevolencia de los extranjeros, han concurrido a nublar nuestras glorias científicas, y han hecho que las olvidemos o tengamos en poco. De nuestra literatura se ha escrito mucho, poco o nada de nuestra ciencia. Y de aquí ha nacido el menosprecio de los extranjeros, que han calificado a España de la Beocia de Europa, considerando solo como una excepción de nuestra rudeza, como al Píndaro de este pueblo antiliterario, a Calderón o a Cervantes. Ya en el siglo XVI, decía Escalígero, que había algunos doctos en Portugal, pero que en España no había casi ninguno. Montesquieu decía que en España no se había escrito más que un libro bueno, que era el que se burlaba de los otros, aludiendo al Quijote. Y Monsieur Guizot ha escrito recientemente, que bien se puede hacer la historia de la civilización, sin contar para nada con España, como nación ociosa e inútil, que no ha intervenido en ella. Nuestra carencia de laboriosidad y nuestra falta de espíritu filosófico pasan ya por axiomas, en boca de propios y extraños. No se contentan muchos con afirmar que estamos atrasados ahora, sino que sostienen que lo hemos estado siempre, con respecto a las demás naciones. Si se les cita a algún sabio, a algún filósofo, a algún erudito español, a un Vives, a un Lulio, a un Servet, a un Fox o Morcillo, se ríen como si fueran estos unos locos extravagantes y unos escritores pesados, y de gusto detestable. Quizás tengamos que esperar a que los alemanes se aficionen a nuestros sabios, como ya se aficionaron a nuestros poetas, para que nos convenzan de que nuestros sabios no son de despreciar. Quizás tendrá que venir a España algún docto alemán a defender, contra los españoles, que hemos tenido filósofos eminentes. ¿Qué habría en esto de nuevo? Cuando el señor Bol de Faber sostuvo, 30 o 40 años una polémica con los literatos españoles de entonces, para demostrarles que Calderón era un buen poeta. Afortunadamente el amor al estudio renace entre nosotros, y despierta en algunos corazones el celo por la gloria científica española. Solo es ya de desear que este celo no sea inútil del todo, porque el público, harto indiferente en España a las cuestiones de este género, no le secunde, y no le haga eficaz con su favor y aplauso. El señor Sanz va a publicar los autores españoles anteriores al siglo XIV. Va a consagrar su vida y sus capitales a esta empresa patriótica y literaria. ¿Será posible que recibamos con frialdad y con indiferencia la obra del señor Sanz?
Su biblioteca constará de 3 partes. La primera contendrá los autores que florecieron bajo la dominación romana, a saber, Séneca, Lucano, Columela, Pomponio Mela, Quintiliano, Marcial, Marco Aurelio, Floro, Silo Itálico y otros. La segunda contendrá los autores del período gótico y de la Edad Media que escribieron en latín, como los poetas Aquilino Juvenco, Aurelio Prudencio y Draconcio, el historiador Paulo Orosio, y los polígrafos San Leandro, San Isidoro, San Eugenio, San Julián, San Ildefonso y San Eulogio. En estas 2 primeras partes, acompañará el texto original, a la esmerada y correcta traducción, que se está haciendo de los escritores referidos. De suponer es que publique también el señor Sanz, el texto griego de los 12 libros, del emperador Antonino, ya que coloca a este grande repúblico y filósofo, entre los españoles, que tal vez no debiera, pues si bien era de familia española, discípulo e hijo adoptivo de Adriano, nació en Roma, en el Monte Celio. Sería asimismo de desear que el señor Sanz buscase quien tradujera en verso los cantos de Prudencio, poeta cristiano tan sublime, que Villemain no duda en ponerle por cima de cuantos líricos florecieron desde la venida de Cristo hasta el Dante, y del cual no sabemos que haya una sola composición traducida en castellano, habiendo tantas de Horacio y de otros poetas gentiles. La tercera parte de la biblioteca contendrá los escritores árabes españoles, esto es, la traducción castellana, encomendada a nuestros mejores orientalistas, pero sin el texto arábigo. Figurarán entre estos autores, la poetisa Guayada, el gran filósofo Averroes, y el famoso médico y botánico Ibn Beitar, de Málaga. Convendría que el señor Sanz, que menciona hasta 12 autores árabes españoles, cuyas obras piensa incluir, en parte, en su colección, no olvidase otros de no menor nota, como, por ejemplo, el ilustre matemático y astrónomo Omayya ben Abdelaziz ben Abil Salt, el andaluz, Abdalá ben Malik de Jaén, poeta y gramático, y otros muchos, de cuyas obras nos podía dar alguna corta muestra traducida. La filosofía arábiga, principalmente la española, tuvo una influencia grandísima en la filosofía escolástica, cuya historia no se puede comprender ni escribir bien y completamente sin un previo conocimiento de los filósofos árabes. Así es, que en el extranjero empieza a darse a este estudio suma importancia. No hace aún 2 años que el elegante escritor Ernesto Renan publicó, en Francia, un libro sobre Averroes y el averroísmo. En el nuevo Diccionario de las Ciencias Filosóficas, publicado también en Francia, se dan algunas noticias, y se hacen grandes elogios, de varios filósofos árabes españoles. Solo en España miramos con sobrada indiferencia estas cosas. El señor Sanz se olvida, o si no se olvida, no mienta a algunos de estos filósofos, y no se atreve a incluirlos en la colección, temeroso, sin duda, de la indiferencia del público, y hasta del disgusto que acaso le causaría, prometiendo hacer aún más voluminosa la biblioteca. Así es que nada dice, ni nada promete publicar, de Abu Bakr Mohamed ben Yahya ibn Babja, conocido y citado por los escolásticos, con el nombre de Abenpace. Fue este sabio natural de Zaragoza, y maestro de Averroes. Comentó a Aristóteles, y compuso varias obras originales, siendo la más famosa la que lleva por título del Régimen del Solitario. Su doctrina ejerció notable influjo en la escuela de Alberto, el Grande. Pero la omisión que no tiene disculpa, ya que se trata de formar una biblioteca de escritores españoles anteriores, al siglo XIV, es la de los filósofos y poetas judíos, muy superiores, acaso, a los árabes. La razón que da el señor Sanz de que no hace mención de los rabinos españoles, tanto por la índole especial de su literatura, cuanto porque puede suplir hasta cierto punto, esta omisión la aplaudida obra, titulada Estudios sobre los judíos de España, por el señor don José Amador de los Ríos, no tiene valor ni fundamento.
ni las obras de los judíos son especiales de su secta y nación, hasta el extremo de no tener interés para los demás hombres. Ni la erudita historia del señor Amador de los Ríos basta, ni con mucho, a hacernos estimar y comprender el gran movimiento científico y filosófico de los judíos españoles en la Edad Media. Todo otro mérito, menos este, le concedemos a la obra del señor Amador de los Ríos, obra escrita con buen gusto literario, con profundo saber histórico, mas con espíritu filosófico muy escaso. Ni de la doctrina de Ibn Gabirol o Avicebrón, autor de El manantial de la vida, panteísta profundo, digno antecesor de Espinosa, ni de Judá Aleví de Toledo, poeta comparado por Heine con el mismo Homero, y filósofo comentado y traducido, y encomiado recientemente en Alemania, cuyos versos se cantan en las sinagogas, y han sido traducidos por Daumer en alemán, y cuyo libro del Kuzari está lleno de la más profunda filosofía, ni de Maimónides, ni de sus disputas con los Motecalemin, ni de su emanantismo, ni de su racionalismo, ni de la cábala, ni de otras invenciones y caracteres de la filosofía judaica, nos da cuenta satisfactoria el señor Amador de los Ríos. El asunto principal de su libro no era este tampoco, y nosotros no culpamos al señor Amador de los Ríos de su descuido. Solo consignamos que su obra no puede dar a conocer la importancia de los filósofos rabinos. Creemos, pues, que el señor Sanz debe pensar en llenar este vacío que se nota en el prospecto de su biblioteca. Muchos autores judíos están traducidos en latín, como Maimónides. Algunos lo están en castellano, como Jehudá Levita, Kuzari, que publicó en Ámsterdam en 1663, el Hachan Jacoba Bendaña. Y otros, como Benjamín de Tudela, están traducidos en francés y en inglés, y son citados y conocidos en todos los países, menos tal vez entre nosotros. Como la biblioteca del señor Sanz debe ser selecta, y no puede ser de otra suerte, si se fuesen, por ejemplo, a publicar en ella las obras completas de Averroes, no cabrían en 12 tomos, del tamaño de los de Rivadeneira. Son muy de recomendar el tino en la elección de lo que se publique, la erudición en las vidas que se escriban de los autores, y un conocimiento profundo en la exposición y juicio que ha de hacerse por fuerza de las doctrinas y opiniones de cada uno de ellos. ¿Quién sabe si más tarde, animados por el buen éxito de la empresa del señor Sanz, llevarán a cabo los señores don Ramón de Campoamor y don Gumersindo Laverde Ruiz la de publicar otra biblioteca que complete y termine la de Rivadeneira y la de Sanz, y en la cual se coleccionen las obras escogidas de nuestros sabios y filósofos posteriores al siglo XIV? ¿Quién sabe si Lulio, Vives, Suárez, Soto, Foxo Morcillo, Guarte, Barcárcel y tantos otros varones doctísimos volverán a ser populares en España? Para ello, más que publicar todas sus obras, convendría dar de ellas lo más selecto traducido en castellano, hacer una buena clasificación de las escuelas filosóficas que en España han florecido, y escribir el extracto y la crítica del sistema de cada autor, a la cabeza de lo que de sus obras se traduzca y se dé nuevamente a la estampa. De todos modos es en extremo plausible, y hace muy grande honor a nuestra cultura, el que el señor Sanz haya empezado ya a realizar su gigantesco proyecto, y el que los señores Campoamor y Laverde piensen en acometer y llevar a cabo otro no menos importante y difícil.